Shalom Haverim, yo soy Bereshit 2. Hoy estamos en la víspera de Sukkot. Sí, la fiesta de Sukkot, que también es llamada la fiesta de los tabernáculos en Israel, el cual comenzará hoy la tarde de Yom Shishi, o sea, hoy viernes por la tarde, y se extenderá hasta los siguientes 7 días hasta llegar nuevamente a la tarde de Yom Shishi. Y durante esta fiesta haré un video o un short para que conozcas cómo los judíos y también nosotros los israelitas celebramos la también llamada fiesta de las cabañas. Un saludo a todos, soy Bereshit 2 y hoy vamos a hablar de un tema que en su momento me lo habían solicitado y tiene que ver con el futuro cercano de Israel y por supuesto para el resto del mundo. Así que sin más que decir, más que te suscribas a este canal y actives todas las notificaciones, comencemos. Uno de los misterios más enigmáticos y llamativos de Israel es sin duda el legado que esconde la historia de las puertas de Jerusalén y en específico la historia de la puerta oriental que quizás hasta ahora desconocías. Y es que debemos recordar que en la historia de Jerusalén, durante toda la Tanaj y durante la primera venida de Yeshua, esta tenía 8 puertas que daban acceso a la ciudad. Y a pesar de que la ciudad ha sido diezmada muchas veces, siempre se ha reconstruido con la intención de restaurar su estado original. Y eso incluye detalles que a simple vista no son tan importantes, pero que en la historia de Israel sí que lo son. Y el mejor ejemplo lo encontramos en la Biblia durante el periodo post-exilio del cautiverio babilonio. Muchos al día de hoy creen que el decreto de Ciro para permitir a los judíos regresar a su tierra, todo ya estaba restaurado, pero eso es totalmente erróneo, ya que al leer los libros de Ezra y Nehemías, vemos que la restauración de Jerusalén se realizó por etapas. El primer grupo que regresó con Zorobabel comenzó la reconstrucción de la ciudad, pero no reconstruyeron el templo. Fue el segundo grupo que regresó unos 78 años después con Ezra y el que terminó de dedicar el culto en el templo, pero faltaba algo más, y eso era lo que la ciudad estaba desprotegida, ya que carecía de los muros que le habían dado protección hasta antes del cautiverio. Y fue con el tercer grupo, encabezado por Nehemías, unos 50 años después que con el decreto de Artajerjes se dio a la tarea de reedificar los muros y restaurar las 8 puertas que yacían entre ruinas y escombros. La antigua ciudad de Jerusalén está rodeada por una muralla que contiene 8 puertas principales. Si lo vemos en sentido contrario a las agujas del reloj, desde la puerta más al norte están la puerta de Herodes, la puerta de Damasco, la puerta nueva, la puerta de Jaffa, la puerta de Sión, la puerta de Dum, que sería la puerta oriental, que es la 7, y la puerta de los leones. La puerta del este, que da al monte de los olivos a través del valle de Cedrón, es única porque está completamente sellada. Y ahora sí vamos a hablar de la puerta oriental. A la puerta oriental de Jerusalén también se le llamaba la puerta dorada o la puerta de la hermosa, según Hechos 3 versículo 2. En hebreo es Sha'ar Jajamim, la puerta de la misericordia. Actualmente es la puerta más vieja de la antigua ciudad, habiendo sido construida entre el siglo VI y siglo VII después de Cristo. También es la puerta que da el acceso más directo al monte del templo. Si una persona pudiera pasar por los arcos de la puerta oriental, estaría muy cerca de donde se encontraba el templo judío. Cuando Yeshua entró a Jerusalén desde el monte de los olivos, en Mateo 21, usó una puerta en el mismo lugar que la actual puerta oriental o puerta dorada. Y aquí alguien podría objetar: si la puerta que está actualmente sellada data del siglo VII después de Cristo,
¿cómo es que estoy diciendo que es la misma puerta por donde entró Yahshua HaMashiach? Y esto que diré a continuación es para que lo tengan en cuenta más adelante. Después del cautiverio, la restauración de la ciudad, del templo y de sus muros incluyen las puertas. Se trata de donde se encontraban cada uno de ellos en su estado original. Para explicar esto mejor, es como que yo diga que Yahshua entró y purificó el templo durante la Pesaj. Aquí me refiero al templo judío, sabiendo claramente que el templo que Yahshua visitó no era exactamente el mismo templo que había edificado Salomón, pero sí estaba en la misma ubicación y era el mismo lugar donde todo Israel subía a adorar a Yahvé. Volviendo a la puerta oriental, esta fue sellada en 1540 y 1541 por orden del Solimán el Magnífico, un sultán del Imperio Otomano. Se cree que la razón por la cual se cerró la puerta oriental fue para evitar que el Mesías judío entrara en Jerusalén. La tradición judía dice que el Mesías pasará por la puerta oriental cuando venga a gobernar. El musulmán Solimán intentaba frenar los planes del Mesías con casi 5 metros de cemento. La puerta oriental desde entonces ha permanecido sellada durante casi los últimos 500 años. Y por si eso no fuera suficiente, él mandó a construir un cementerio que colinda justo con esa puerta, de manera que no solo está sellada, sino que para poder estar frente a ella se tiene que hollar el cementerio, ya que este líder musulmán suponía que si la Torá le prohibía a los sacerdotes y a cualquier judío en general a no contaminarse con ningún muerto, le resultaría imposible para cualquier judío, incluyendo a su Mesías, no contaminarse, y por lo tanto no le sería permitido entrar a la ciudad y mucho menos entrar al templo. Es decir, la intención de este sultán era impedir el culto hacia el Dios de Israel. Que la puerta oriental de Jerusalén sea la única que ha sido sellada ha dado mucho de qué hablar. A través de múltiples puntos de vista, muchos líderes religiosos desconocen la historia de Israel y por lo tanto malinterpretan las profecías de la Tanaj. Y es que habrá que decir que este desentendimiento de este misterio va más allá de las religiones cristianas. Y me refiero a lo que dice Ezequiel 44, versículo 1 al 3, cita que dejaré en el comentario fijado para que lo puedas consultar. Y como lo mencionaba hace unos momentos, la tradición judía cree que el Mesías pasará por esa puerta, o al menos eso es lo que ellos interpretan de esta cita, la cual mejor vamos a ponerla en la pantalla y dice así: y me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Yahvé: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Yahvé Elohé Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Y es irónico que un musulmán que negaba al Dios de Israel creía firmemente en la profecía del Mesías y por eso mandó a sellar la puerta. Israel espera al Mesías, esperan que tome el trono de David, que por linaje le pertenece, y claro, ellos creen que el Mesías será tan poderoso que podrá quitar todo lo que hoy impide que pueda entrar, y eso nosotros lo sabemos también. Yahshua, siendo Dios y siendo todopoderoso, si pudo mover la piedra del sepulcro, ¿cómo no podrá quitar el sello de la puerta y limpiar el camino para entrar a su ciudad? Pero lo que no saben es que el Mesías ya entró por esa puerta en su primera venida. Y esto quizás, y ojo, tal vez no lo sabías, pero esta es quizás la mayor razón por la que los judíos no aceptan a Yahshua como su Mesías, ya que según la interpretación de ellos, ¿cómo podría estar cerrada la puerta habiendo él entrado por ella y ellos no haberlo reconocido?
Y lo cierto es que Ezequiel 44:1-3 nada tiene que ver con la actual puerta oriental. Todo lo anterior ha sido producto de malinterpretar o querer forzar las escrituras. En este video acabas de ver que la misma afirma una cosa y la contradice al revés. Si esto recién aún te confunde, míralo desde la perspectiva judía. Si la puerta está sellada, es porque el Mesías ya vino. ¿Por qué entonces no lo aceptamos? Y por otro lado, si el Mesías aún no ha venido, ¿por qué entonces la puerta está sellada? A no ser que esta profecía se refiera a eventos futuros, lo cual tendría mucho más sentido que todas las especulaciones que circulan hoy en día. Y esto, una vez más, como lo hago en este canal, es la misma Biblia quien confirma que esta profecía no tuvo su cumplimiento en la primera venida de Yeshua, ni tampoco en la actual puerta oriental. Y tal como lo he dicho en varios videos, uno de los errores más comunes de quienes se ponen a hablar de la Biblia es que no leen el contexto de las cosas. Y es que solo leen los versículos 1 y 2 para sacar una conclusión incompleta. Y si ampliamos la vista de este libro profético a partir del capítulo 37, habla de eventos futuros para la nación de Israel, empezando por su restauración. Y a partir del capítulo 40 hasta el final capítulo 48, hablan de una Jerusalén y de un templo que son muy distintos en dimensiones a la Jerusalén actual y a los templos que existieron. Ahora, bajo este nuevo contexto, si lees nuevamente esta cita, puedes ver claramente que el versículo 1 habla de la puerta de ese nuevo templo, no a la puerta oriental de la ciudad. Y la Biblia es tan exacta que aún para referirse a las cosas materiales, en este caso del templo y de la puerta oriental de Jerusalén, se refiere a cada una de ellas para un tiempo específico y una situación específica. Y para explicarte esto mejor, hablemos del templo y la gloria del templo. Aunque no lo creas, son dos cosas muy diferentes. El pueblo creía que la gloria del templo consistía en qué tan hermoso era el edificio o con qué tipo de materiales finos habían sido usados para su construcción. Y es por eso que Ageo, el profeta, les mostró que la verdadera gloria del templo, es decir, de ese segundo templo, sería la presencia del propio Dios de Israel, el que se manifestaría allí en persona. Cuando Moisés levantó el tabernáculo en el desierto, la gloria de Yahvé se manifestó como una nube. Pero tanto en el desierto como después de haber conquistado la tierra prometida, el pueblo se apartaba de Yahvé, hasta que la gloria de Yahvé, después de casi 400 años, abandonó el tabernáculo y este quedó en desuso. Cuando Salomón dedicó el primer templo, la gloria de Yahvé llenó la casa que ni el sumo sacerdote podía entrar. Esa gloria se le conoció como la gloria Shekinah y permaneció ahí por casi 350 años hasta que el templo fue destruido por los babilonios. Y cuando Yeshua entró por la puerta oriental desde el monte de los olivos y purificó el segundo templo, su presencia llenó de gloria ese templo. Pero el pueblo rechazó a su Mesías y la gloria de Yahvé abandonó ese segundo templo hasta que fue destruida por los romanos y la nación entera hacia la diáspora. Quiere decir que la gloria de Yahvé, a pesar de que se manifestó en el tabernáculo, en el primer templo y en el segundo templo, esta, debido a la maldad del pueblo, no permaneció de forma eterna. Y esto es lo que diferencia la visión de Ezequiel. Y eso hace que tenga más sentido
que en el futuro, durante el reino milenial de Yahshua, la gloria de Yahvé representa el deseo del Dios de Israel de permanecer allí para siempre. Y dime, ¿qué es lo que tú piensas de todo esto? ¿Crees que ahora tiene más sentido que la puerta del templo milenial se vaya a quedar cerrada como una promesa de que la presencia de Yahvé nunca más saldrá de Jerusalén, y por eso es que será renombrada como Yahvé Samá, que quiere decir Adonai está allí? Y si quieres saber de este y otros personajes, no olvides suscribirte a este canal haciendo clic al botón de suscribirme para que obtengas todas las noticias activando la campanita de notificaciones. Pero también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook en la página de Bereshit 2, la única página de Facebook donde aparece nuestro nombre escrito en hebreo. Pero si no te basta con eso, también puedes seguirme en mi Instagram personal pcontreras82. Y recuerden, Javerim, Shema Yisrael, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Hasta aquí las palabras de Bereshit 2 y Laila Tov.